3 expertos han efectuado una notable investigación a través de la Tierra Santa en busca del Jesús histórico. El ministro y teólogo bautista Alan Callahan, la experta en estudios bíblicos Rachel Haverlock y el arqueólogo Byron McCain. La última escala de su viaje es Jerusalén, como lo fue para Jesús. Jesús había ganado muchos seguidores como predicador y realizador de milagros. Prometió a sus adherentes judíos la salvación de la crueldad de los romanos, invasores de su tierra y de la corrupta élite regente judaica. Sobrevendría un nuevo régimen, el reino de Dios, que transformaría sus vidas. Cuando tenía cerca de 30 años, llevó su mensaje a Jerusalén, el centro de los poderes religioso y político. Los evangelios dicen que fue proclamado rey de los judíos, el Hijo de Dios. Una verdadera provocación, tanto religiosa como política. Jesús llegó a Jerusalén durante la fiesta de Pascua, que conmemora la liberación de los antiguos israelitas de su esclavitud en Egipto. Las autoridades ya estaban en estado de máxima alerta. Durante el siglo I, y en particular durante las celebraciones religiosas, Jerusalén era una hoguera latente que fácilmente podía prender las llamas de una rebelión popular en la ciudad. El templo de Jerusalén constituía el corazón de la religión judía. Era controlado por una acaudalada élite sacerdotal que se mantenía en el poder a costa de su colaboración con los invasores romanos. Muchos judíos lo condenaban como un verdadero pacto con el diablo. Cualquiera que alcance o se acerque al poder se contamina con él. No estoy diciendo que todos los sacerdotes en sí fueran corruptos, pero evidentemente hubo algunos que a título personal favorecían toda clase de negocios. Y eso sí era intolerable para Jesús. Dentro del templo había un mercado que incluía tráfico de dinero, con mercaderes de monedas. Y también a vendedores de animales para sacrificios religiosos. El Evangelio relata que esas prácticas de tráfico comercial en la propia casa de Dios enfurecieron a Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de palomas y les dijo: escrito está que mi casa será llamada la casa de oración, pero vosotros la habéis hecho un antro de ladrones. El disturbio causado por Jesús no pasó inadvertido. Las tropas romanas mantenían vigilado el templo desde su fortaleza cercana. Tanto soldados como sacerdotes identificaron a Jesús como el alborotador. Jesús podría haber abandonado Jerusalén sin problemas después de esa protesta pública. Sin embargo, decidió quedarse para predicar y bautizar a plena vista de las autoridades. Jerusalén estaba atiborrada de peregrinos en esa Pascua, por lo que Jesús y sus discípulos permanecieron en las afueras, en el Monte de los Olivos, al otro lado del Valle Cedrón. Byron McCain descubrió que el camino que ellos habrían hecho permanece prácticamente igual. Esto es asombroso. El Valle Cedrón, aquí en el lado este de la ciudad vieja de Jerusalén, parece que estuviese atrapado en una suerte de cápsula del tiempo, porque a diferencia de tantos otros sectores, no fue modernizado ni se construyó sobre él. Aún se ve y se siente como debió ser en la época de Jesús. Las referencias a Jesús durante la última semana de su vida dicen que caminaba de Jerusalén al Monte de los Olivos y desde ahí de vuelta a la ciudad. Es indudable que circulaba por este camino. El Valle Cedrón estaba flanqueado por las tumbas de los más adinerados.
Un recuerdo cotidiano para Jesús del abismo que separaba a ricos y pobres. Sabiendo lo que sabemos de Jesús, lo más probable es que lo haya perturbado tanta riqueza y ostentación. Jesús y los discípulos caminaban desde el Monte de los Olivos a la ciudad, pasando por el lugar en que realizaban bautismos, la alberca de Siloé. En 2004, cuando reemplazaban una cloaca urbana, trabajadores encontraron restos de la piscina. Rachel habla con el arqueólogo Romy Reich, quien fue el primero en ocuparse de este extraordinario hallazgo. Es realmente increíble. He estado muchas veces en Jerusalén y es la primera vez que veo esto. Bueno, esta es una excavación muy reciente. Data de hace pocos años y fue un descubrimiento casual. Hay que tener en cuenta que en la parte central de la alberca, en el fondo de ella, hasta donde descienden esas escalas que vemos a los lados, han crecido bastantes árboles y arbustos en la actualidad. Así que, con un poco de imaginación entenderemos que fue una alberca bastante grande, en cuyos bordes se reunían centenares de personas, quizás algunos miles de ellas con el fin de sumergirse en estas aguas. Los peregrinos solían sumergirse en la piscina en baños rituales antes de presentarse a Dios en el templo. Después de ese aseo simbólico, ascendían al templo por una larga escalera que Romy Reich todavía está excavando. ¿Puede imaginar a Jesús subiendo estos escalones? Ciertamente. Lo probable es que cruzara el Valle Cedrón y tomara el baño ritual en la alberca, para luego, como cualquier otro judío, porque recordemos que era judío, subir por los escalones hacia el templo. Jesús pasó varios días yendo y viniendo del templo. Muchedumbres se reunían ahí para oírlo predicar. Las autoridades sacerdotales estaban cada vez más molestas con su popularidad y sus críticas contra ellos. Y tenían otros motivos de preocupación. Los sacerdotes estaban a cargo de la mantención del orden en el templo. Si fallaban, los romanos podrían suspender las prácticas religiosas allí, el lugar más sagrado para el judaísmo. Con sus prédicas abiertamente antagónicas, Jesús estaba creándose dificultades. Allen Callahan analiza el efecto de la presencia de Jesús en Jerusalén con el arqueólogo Shimon Gibson, quien ha profundizado en los últimos días de Jesús aquí. A nadie le gustan las arengas encendidas cuando el ambiente es tan difícil de controlar. Y estamos hablando de un escenario muy volátil. El problema de Jesús era que estaba atrayendo a miles de personas mientras impartía sus enseñanzas en la montaña del templo. Y esto causó la ira de las autoridades romanas, quienes estaban empeñadas en mantener la paz. Y tal vez enojó también a los jerarcas del templo, quienes no querían tener ninguna clase de competencia. En su mensaje, Jesús proclamaba cambios radicales y era celebrado como un guía espiritual y un salvador. No tardó en despertar la atención del sumo sacerdote judío, Caifás, y del gobernador romano, Poncio Pilatos. Y la decisión que tomaron fue simple. Desde su punto de vista, solo había una cosa que hacer con los agitadores del templo, y eso era eliminarlos. Pero aún con todo su poder, las autoridades vacilaban ante arrestar a Jesús frente a sus partidarios. Los principales sacerdotes y los consejeros ancianos conspiraron para arrestarlo con engaño y matarlo, pero dijeron, no durante la fiesta para no causar una revuelta en el pueblo. Era solo cosa de tiempo para que los poderosos optaran por detener al hombre que veían como un agitador peligroso. El primer paso para lograrlo consistió en buscar a alguien cercano a Jesús, dispuesto a traicionarlo. Al acercarse la fiesta de Pascua, todos hacían preparativos para la cena ritual. Pero las autoridades estrechaban el cerco en torno a Jesús.
Los discípulos ignoraban que esta sería la última cena juntos. La cena de Pascua era una tradicional cena familiar. La nueva familia de Jesús, los discípulos, incluía también algunas seguidoras como María Magdalena. La más significativa cena de la cristiandad se inició históricamente como una celebración judía. El momento elegido. Si respetamos la forma en que han sido narrados los hechos, es inevitablemente una cena de Pascua. ¿Qué más podría ser? Claro. Y es literalmente imposible que, habiendo ido al templo y dispuesto una cena, él no la hubiese visto como lo que fue: una cena de Pascua judía, o Seder, como se denomina. El pan sin levadura y el vino son ingredientes esenciales de una Seder, y habrían de adquirir gran importancia en la cristiandad como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras comían, Jesús tomó el pan y tras bendecirlo lo partió y ofreció a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio las gracias y se las ofreció diciendo: Bebed de ella, todos ustedes, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La representación de esos momentos está en el corazón de la liturgia cristiana. La tradición cristiana se ha apropiado del ritual de la cena judía, convirtiéndolo en quizás el signo más distintivo del cristianismo, que son el pan y el vino. También es un hecho de intensidad dramática. Los evangelios dicen que Jesús sabía que su tiempo se terminaba. Dijo a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Se lo dijo incluso a Judas. Haz prontamente lo que vas a hacer. Judas había sido sobornado por las autoridades para traicionar a Jesús esa noche. Un clásico de la traición. Es la única manera de atrapar a los subversivos con éxito. Siempre ha ocurrido así. La autoridad no se les deja caer. No son capturados, son entregados. Alguien los traiciona. Los otros discípulos no comprendieron el significado de lo que Jesús les decía. Después de la cena, todos juntos deben haber caminado por el Valle Cedrón hacia donde albergaban, en el Monte de los Olivos. Este era el momento que las autoridades habían estado esperando. Jesús lejos del templo, lejos de la muchedumbre, en medio de la oscuridad de la noche. Lo que sucedió después ha sido tradicionalmente localizado en el llamado Jardín de Getsemaní. Byron habla con la historiadora Joan Taylor en el sitio que visitan los peregrinos en el Monte de los Olivos. Este hermoso lugar es tal como la mayoría de los cristianos en todo el mundo imaginan que debió haber parecido. Es un jardín con un gran olivar en él. Corresponde muy bien a lo que en nuestras mentes hemos configurado como imagen. Lo interesante es que hemos sido de alguna manera condicionados a formarnos esa imagen del jardín de Getsemaní por tantas pinturas y películas a través de la historia. De modo que cuando llegamos aquí pensamos, obviamente este debe ser el jardín de Getsemaní. Joan cree que el jardín de Getsemaní fue inventado en la Edad Media. No es mencionado así en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas hablan de un lugar llamado Getsemaní. Y por su parte, Juan menciona un jardín. Solo mucho después, los dos conceptos fueron unidos. Joan Taylor dice que el lugar en que estuvo Jesús con sus discípulos se llamaba realmente Getsemaní, pero no era un jardín. Ella cree que el lugar exacto está al lado del señalado tradicionalmente. Entonces, es aquí. Esta es la caverna de Getsemaní, aunque esta no es la entrada original, pero no hace ninguna diferencia. Ahora es una capilla subterránea, pero fue una caverna natural convertida en sitio para prensar olivas.
varias capas debajo de estas manifestaciones de la tradición cristiana se esconden algunas muestras concretas que parecen sugerir que en este lugar existió una especie de instalación agrícola y que esta fue una caverna en la que se prensaban aceitunas quizás. Gat Shemeni quiere decir prensa olivarera en hebreo. Getsemaní es la traducción al griego de este vocablo hebreo, Gat Shemeni. En ese nicho, que ahora está cubierto por una cortina, hay un receso curvo. Y eso calza perfectamente con lo que se necesitaría en caso de tener aquí una prensa para olivas. No era la época del año para dormir al aire libre, aun cuando se fuera buscado por las autoridades. El Evangelio de Juan dice que la noche estaba fría, por lo tanto, este lugar es perfecto, un espacio cálido y seguro para Jesús y sus discípulos. Jesús era un hombre buscado. El Evangelio de Marcos dice que estaba preocupado y pidió a los discípulos que vigilaran mientras él salía solo. Y les dijo: siento una pesadumbre que es de muerte. Quedaos aquí y vigilad. Podría continuar con su misión, incluso si ésta lo llevaba a una muerte cierta y cruel. Padre mío, si es posible, aparta de mí ese cáliz. Al regresar, Jesús vio que los discípulos estaban dormidos. Les preguntó si podían permanecer despiertos un poco más y salió otra vez. Fue entonces, dicen los evangelios, que llegó Judas, el traidor. Dijo a los oficiales que buscaban a Jesús para arrestarlo que besaría a un hombre. Ese sería Jesús. Entonces identificó a Jesús besándolo como un discípulo que saluda a su maestro con una gran familiaridad, originando una frase legendaria: Judas, me traicionas con un beso. Jesús aceptó el beso de Judas y con él su propio destino. Pero Jesús fue el único arrestado. Estando los discípulos cerca, ¿cómo fue que ninguno de ellos cayera junto a su líder? Los evangelios describen un suceso hostil en Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Jesús fue detenido. Los discípulos escaparon. Ninguno de sus discípulos fue arrestado. Ninguno de ellos fue muerto. Ninguno fue herido. Claro, una manera de verlo es decir, bueno, hubo una confrontación ahí y huyeron todos en direcciones diferentes y lo dejaron a su suerte. Y me parece que es errado interpretarlo de esa manera. Pedro trató de intervenir, dice el Evangelio, acuchillando en una oreja a uno de los guardias. Pero Jesús lo detuvo e impidió mayor violencia. Pero entonces, si Pedro hirió a uno de los guardias, ¿por qué no lo detuvieron también? ¿Por qué le permitieron escapar? Tal vez la contradicción puede explicarse como ejemplo temprano de manipulación de hechos. La historia se ha narrado en beneficio de esos sobrevivientes. Algunos de ellos eran ahora líderes, se pusieron a la cabeza de las comunidades. Nadie quiere decir que dieron la espalda y huyeron. Lo que se dice es que Jesús los cuidaba especialmente, que el bienestar de ellos era primordial. Y porque Él no quiso una resistencia violenta, es que no hubo esa resistencia. Por lo tanto, sí hubo una escaramuza. Jesús fue apresado, entonces todos escaparon y lo dejaron solo. Hasta los evangelios admiten que los discípulos eventualmente se dieron a la fuga. Según Mateo,
A Judas lo abrumó tanto el remordimiento que optó por ahorcarse. Jesús fue arrastrado ante el sumo sacerdote, Caifás. Afirmar que era el Hijo de Dios en su presencia debió ser una blasfemia, un pecado mortal. Es probable que Jesús haya sido llevado a la residencia de Caifás, en la ciudad alta de Jerusalén. La arqueología está revelando más y más sobre los movimientos de Jesús en esos últimos días. El equipo de Shimon Gibson ha excavado a través de muchas capas de edificaciones sucesivas en el área, hasta los restos de lo que debió ser la casa de un sacerdote en el siglo I. Muy bien, Allen. Ahora estamos parados en el nivel arqueológico correspondiente a la época de Jesús. Y estamos en una esquina de una casa. Y mira, aquí tenemos algunos ejemplos de cerámica que hemos hallado del subsuelo. Hay unas piezas interesantes. Estos, por ejemplo, son fragmentos de ollas de cocina de esos tiempos. Mira aquí, este es un trozo de terra sigilata o cerámica sellada, y esto indica que pertenecían a los más adinerados, porque eran exhibidos en objetos de fantasía. Y también tenemos pedazos de carboncillo, y también caracolas, e incluso caracolas de púrpura, que son unos moluscos de donde se extrae un tinte precisamente púrpura para teñir vestimentas sacerdotales. Por lo tanto, es un sector de la riqueza, y Jesús fue traído aquí después de su arresto. Según los evangelios, los 3 primeros evangelios, hay coincidencia en describir una especie de juicio ante la jerarquía religiosa. Fue traído a esta vecindad. Luego lo llevaron al patio de la mansión del sumo sacerdote y allí tuvo lugar un interrogatorio. Los jerarcas judíos, temiendo que los líderes romanos se apropiaran del templo, no veían alternativa. Jesús era una amenaza religiosa y política. Así de simple. El problema debía ser solucionado. Los sacerdotes reunieron a los miembros de su consejo, el Sanedrín, para interrogar a Jesús. Los evangelios relatan que Jesús hizo poco por negar el cargo que se le imponía. Blasfemia. El crimen máximo, merecedor del máximo castigo. Pero los sacerdotes no podían emitir la sentencia condenatoria. Jesús fue, por lo tanto, entregado al gobernador romano Poncio Pilatos, un implacable disciplinario que regía con mano de hierro. Tras ser interrogado por los sacerdotes, Jesús fue llevado a la residencia del gobernador romano, Poncio Pilatos. Este era el pretorio, que había sido el palacio del rey Herodes el Grande. Poncio Pilatos odiaba Jerusalén. Acudía a la ciudad solamente cuando era necesario, como en jornadas potencialmente explosivas como la Pascua, cuando debía estar alerta para sofocar cualquier indicio de disturbio. Jesús está de pie ante Pilatos, y sus posibilidades no son buenas. Al menos según todo lo que sabemos respecto a Pilatos, era la quinta esencia del ajusticiador de la antigüedad. Los evangelios tratan de presentarlo de otro modo, pero él no era un buen sujeto. En el marco de una cruel tragedia, la confrontación fue extraordinaria. Un predicador pobre de la Galilea rural encaraba al hombre más poderoso de la región. Una muestra de la importancia que había adquirido ya la figura de Jesús. Los evangelios narran que Jesús fue desafiante ante Pilatos.
Pilatos no tuvo motivos para demostrar piedad. Stauroson auton. Y así se inició el camino del dolor, el Vía Crucis, el que dicen los evangelios Jesús soportó entre el juicio y la ejecución. Poncio Pilatos deseaba a toda costa mantener a la multitud bajo control en Jerusalén. Quería una ciudad segura y tranquila durante la festividad de Pascua y pretendía que todos supieran que si causaban algún desorden serían castigados duramente, sin piedad, incluso con la pena máxima si era necesario. Por eso, en cierta forma, Jesús fue un chivo expiatorio. Primero, sufrió una brutal flagelación que por sí sola pudo ser fatal. Para burlarse de su supuesta realeza, clavaron espinos trenzados en su cabeza a modo de corona de laureles. Luego Jesús fue obligado a cargar los maderos de su cruz al lugar del sacrificio. Aunque es poco probable que alguien en su estado hubiese cargado algo más que el madero transversal. Nos dicen que Jesús colapsó bajo el peso. Los soldados obligaron a un hombre a ayudarle. Siglos de devoción han consagrado las estaciones de la cruz que los peregrinos recorren en la parte vieja de Jerusalén. La ruta tradicional del Vía Crucis fue trazada por los cruzados en la Edad Media, pero en un lugar errado. Supusieron que habían juzgado a Jesús en la fortaleza romana, al norte del templo, de modo que la ruta parte de ahí al lugar de la crucifixión. Pero en verdad fue juzgado al oeste, en la residencia de Pilatos. Entonces, habiendo partido del lugar del enjuiciamiento, Jesús fue traído hasta este sitio y por esta escalera que ha sido datada por los arqueólogos en el período herodiano, siguió hacia la puerta Genaz, cruzando la ciudad. Esta no es la ruta de los cruzados que está en el noroeste de la ciudad. Ahora estamos al oeste, en una ruta totalmente distinta, pero que es mucho más convincente en términos de escena con evidencia arqueológica. Mira estos escalones. Esa evidencia ha dado nuevas perspectivas acerca de los últimos días y horas de la vida de Jesús. Aunque los detalles exactos de la crucifixión siguen siendo un misterio. Solo recientemente la ciencia ha empezado a revelar la realidad de lo que Jesús sufrió en la cruz. En tiempos de Jesús, las crucifixiones se efectuaban fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde serían más visibles. Jesús fue llevado a una colina llamada Gólgota, que significa lugar de la calavera. Parece haber sido una cantera abandonada. Aunque los romanos crucificaron a varios miles de personas, ningún historiador describe el procedimiento con detalle. Y hasta ahora solo una pieza de evidencia arqueológica ha podido hallarse. La mantiene muy bien guardada el físico y antropólogo Israel Hershkovitz. Fue descubierta en 1968 y es un hueso calcáneo de un hombre crucificado con un clavo aún inserto. Me imagino lo difícil que debe ser describir el valor de esta evidencia. En primer lugar, procede de Jerusalén, el mismo lugar en que Jesús fue crucificado. ¿Y es de la época de Jesús? Sí, exactamente, es de la misma época de Jesús. Los romanos crucificaron a miles de personas, pero... Así que tenemos este único hueso y este único hueso clavo. Y un clavo y es todo. Cuesta creerlo. En esa época los clavos eran muy caros. Hay quienes sugieren que la única razón de que este clavo permaneciera intacto y no fuese retirado y usado para otro propósito... Está torcido, claro. Sí, exactamente. El hecho es que está doblado
hacia atrás y resultaba muy difícil de retirar. Por eso permaneció y aquí lo tenemos. Es una suerte. El sadismo de una experiencia tan terrible como la crucifixión ha hecho que historiadores y científicos se esfuercen para establecer exactamente lo que Jesús soportó. Es probable que el método tuviera algunas variantes. El ejército romano parece haber usado unidades de ejecución, con verdugos entrenados e insensibles al sufrimiento de las víctimas. El hueso calcáneo del talón confirmaría el relato del Evangelio sobre que Jesús fue clavado a la cruz. Con tan escasa evidencia, los investigadores forenses han intentado recrear en sus laboratorios los horribles detalles de la crucifixión. Se cree que se usaban cuerdas en torno a los brazos para soportar parte del peso de la víctima. En los sitios de las ejecuciones había probablemente postes permanentes que solo requerían fijarles un travesaño. Para explicar la función del único elemento de la crucifixión existente, Israel Hershkovitz ha efectuado experimentos con una copia de ese clavo romano en cadáveres cedidos para investigación forense. Los resultados señalan que con un solo clavo atravesaban los talones de ambos pies, causando un enorme dolor. No era una escena muy sangrienta, en cierta forma. Hay muy poca irrigación de sangre hacia esta área, es decir, el flujo sanguíneo no es mayor en esta parte de las extremidades. Ahí se ven nervios. Como puede verse aquí, la mayoría son nervios. Toda una red. Y era muy doloroso. Hershkovitz demuestra que la inserción de un clavo en los huesos calcáneos tiene otras consecuencias directas. El problema era que un clavo así en los talones de inmediato causa una división. El músculo se contrae y en el acto divide el hueso calcáneo en dos partes. No puede soportar el peso del cuerpo, de ningún modo. La víctima cuelga solo de los brazos y no puede respirar. Según antiguas crónicas, había una especie de banquillo en la mitad del poste vertical. Con el fin de mantenerlos con vida, les ponían este pequeño asiento para sujetar el cuerpo. Una persona en la cruz estaba destinada a morir muy lentamente por días. Claro, pasaban días algunos agonizando. de los relatos acerca de las crucifixiones hablan de víctimas que agonizaban durante varios días. Algo horrible. Al parecer, a los romanos les interesaba que sus víctimas sobrevivieran todo lo posible para dar mayor impacto político al espectáculo. Con la crucifixión, los romanos tomaban el cuerpo humano y lo transformaban en un medio muy efectivo de propaganda del poder imperial. Con una mirada te llegaba el mensaje. No había que pensarlo mucho. El espectáculo de Jesús crucificado no fue para nada una imagen estática. Se movió, sangró, se quejó, clamó al cielo y murió en forma muy lenta. Debió ser algo que repugnaba a la vista. Jesús había personificado las esperanzas y sueños de muchos seguidores. En esos momentos, su promesa de cambio a una vida mejor debió parecer vana. Estaba sufriendo una muerte ignominiosa. Pero ese no fue el fin de la historia de Jesús. Los evangelios cuentan que Jesús fue crucificado en la mañana de un viernes.
Poco antes del ocaso, había muerto. Generalmente, las víctimas de crucifixiones quedaban expuestas a la rapiña de animales o eran arrojadas a un vertedero. El cuerpo de Jesús fue salvado por un hombre rico, José de Arimatea. Era uno de los discípulos secretos de Jesús y se las arregló para que le permitieran dar sepultura al predicador. El cadáver fue llevado a la cripta familiar de Arimatea, construida en una ladera rocosa cerca del lugar de la crucifixión. La gran iglesia del Santo Sepulcro conmemora los lugares más sagrados de la cristiandad: la estación de la cruz de Jesús y su tumba. Byron McKean está aquí con la profesora Jody Magnus, experta en arqueología de los periodos romano y bizantino. La tumba ofrecida por Arimatea en que sepultaron a Jesús es conmemorada con un gran santuario ornamentado. Todo lo que los peregrinos pueden ver ahora de la tumba es una pequeña cornisa de roca. En tiempos de Jesús eran comunes las tumbas talladas en murallas de roca en grutas así. Pero inadvertida para los turistas, una de esas tumbas aún sobrevive en una capilla lateral. Si mira aquí atrás podrá ver los lóculi o nichos fúnebres tallados en la roca. Las evidencias arqueológicas no acreditan de ningún modo que Jesús haya sido sepultado en uno de los nichos de este cementerio, pero sí confirman que hubo un cementerio judío aquí. Llama la atención que vengan pocos peregrinos cristianos aquí. Forman una larga fila afuera, en el santuario de la rotonda, pero aquí, cerca de la rotonda, existe este claro ejemplo de una tumba judía. Es mucho más auténtica. A diferencia de muchos lugares asociados con Jesús, parece que la iglesia del Santo Sepulcro está en el lugar exacto. En cumplimiento de la ley judía, Jesús debía ser sepultado antes de la puesta de sol del viernes de la ejecución. Es el inicio del Shabbat, donde no se permitían los funerales. Pero esperar hasta después del Shabbat habría sido muy tarde, porque todo cadáver debía ser inhumado dentro de 24 horas desde su muerte. El domingo después de la crucifixión, su discípula María Magdalena y María, su madre, llegaron para terminar el proceso de ungir y amortajar el cuerpo de Jesús. Pero cuando se disponían a entrar, descubrieron que la tumba estaba abierta. Los análisis racionales y la ciencia no han sido suficientes pasados los 1000 años para determinar qué ocurrió aquí desde el anochecer de aquel viernes. Dentro de la tumba no había cadáver. La tumba vacía marca una crisis en cierto modo, porque este es un punto donde la historia, la arqueología y la religión comparativa se eclipsan. Y alguna especie de fe argumentativa comienza a nacer. El Evangelio de Mateo relata que apareció un ángel del Señor y dijo: Vosotros no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. La fe en la resurrección física de Jesús, Cristo, es materia de creencia individual. Lo que no puede negarse es que su muerte y sepultación no pusieron fin a la historia de Jesús. Solo fueron el comienzo. En los años que siguieron a la muerte de Jesús, las tensiones religiosas y políticas que habían estado desarrollándose durante su vida hicieron crisis finalmente.
A 30 años de su muerte, los judíos se alzaron contra sus opresores romanos. La rebelión judía del año 66 de nuestra era fue aplacada sin piedad. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí arriba nada queda del templo que existió en los días de Jesús. Los romanos lo destruyeron totalmente y cuando el ejército romano arrojó esas inmensas piedras, ellas golpearon estruendosamente la calle, destrozando el pavimento y dejando esta enorme brecha. Fue el punto de quiebre entre el judaísmo y el cristianismo, que siguieron caminos separados. Con la destrucción del templo, el eje del cristianismo se desvía y se mueve desde la tierra de Jesús, donde se originó, hacia la ciudad de Roma, donde se forjará su futuro. El cristianismo se difundió por el Mediterráneo y más allá. El Imperio Romano adoptó oficialmente la religión cristiana en el siglo IV de nuestra era. Fue un triunfo grandioso e irónico para el pobre aldeano de Galilea, a quien había ejecutado la misma mano imperial. Hoy, 2.000 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial, es cristiana. Lo más interesante para mí ha sido ver el grado en que estas historias adquirieron vida propia. Aquí estamos, en el siglo XXI, y podemos ver que esos anhelos de redención y salvación siguen más vivos y fuertes que nunca. Es hermoso. Por eso es que la historia de Jesús ha sido contada y vuelta a contar a través de los siglos. En su viaje por la Tierra Santa, Rachel Haverlock, Alan Callahan y Byron McCain han descubierto el verdadero mundo en que ocurrieron los hechos. Una infancia en la Galilea rural. Aquel hombre joven con una misión para ofrecer la salvación a la gente de Palestina. El líder carismático que sacrificó todo con la esperanza de lograr un mundo mejor. Tres expertos han efectuado una notable investigación a través de la Tierra Santa en busca del Jesús histórico. El ministro y teólogo bautista Alan Callahan, la experta en estudios bíblicos Rachel Haverlock y el arqueólogo Byron McCain. La última escala de su viaje es Jerusalén, como lo fue para Jesús. Jesús había ganado muchos seguidores como predicador y realizador de milagros. Prometió a sus adherentes judíos la salvación de la crueldad de los romanos, invasores de su tierra y de la corrupta élite regente judaica. Sobrevendría un nuevo régimen, el reino de Dios, que transformaría sus vidas. Cuando tenía cerca de 30 años, llevó su mensaje a Jerusalén, el centro de los poderes religioso y político. Los evangelios dicen que fue proclamado rey de los judíos, el Hijo de Dios. Una verdadera provocación, tanto religiosa como política. Jesús llegó a Jerusalén durante la fiesta de Pascua, que conmemora la liberación de los antiguos israelitas de su esclavitud en Egipto. Las autoridades ya estaban en estado de máxima alerta. Durante el siglo I, y en particular durante las celebraciones religiosas, Jerusalén era una hoguera latente que fácilmente podía prender las llamas de una rebelión popular en la ciudad. El templo de Jerusalén constituía el corazón de la religión judía. Era controlado por una acaudalada élite sacerdotal que se mantenía en el poder a costa de su colaboración con los invasores romanos.
Muchos judíos lo condenaban como un verdadero pacto con el diablo. Cualquiera que alcance o se acerque al poder se contamina con él. No estoy diciendo que todos los sacerdotes en sí fueran corruptos, pero evidentemente hubo algunos que a título personal favorecían toda clase de negocios. Y eso sí era intolerable para Jesús. Jesús aquí. A nadie le gustan las arengas encendidas cuando el ambiente es tan difícil de controlar. Y estamos hablando de un escenario muy volátil. El problema de Jesús era que estaba atrayendo miles de personas mientras impartía sus enseñanzas en la montaña del templo, y esto causó la ira de las autoridades romanas, quienes estaban empeñadas en mantener la paz. Y tal vez enojó también a los jerarcas del templo, quienes no querían tener ninguna clase de competencia. En su mensaje, Jesús proclamaba cambios radicales y era celebrado como un guía espiritual y un salvador. No tardó en despertar la atención del sumo sacerdote judío, Caifás, y del gobernador romano, Poncio Pilatos. Y la decisión que tomaron fue simple. Desde su punto de vista, solo había una cosa que hacer con los agitadores del templo, y eso era eliminarlos. Pero aún con todo su poder, las autoridades vacilaban ante arrestar a Jesús frente a sus partidarios. Los principales sacerdotes y los consejeros ancianos conspiraron para arrestarlo con engaño y matarlo, pero dijeron, no durante la fiesta para no causar una revuelta en el pueblo. Era solo cosa de tiempo para que los poderosos optaran por detener al hombre que veían como un agitador peligroso. El primer paso para lograrlo consistió en buscar a alguien cercano a Jesús, dispuesto a traicionarlo. Al acercarse la fiesta de Pascua, todos hacían preparativos para la cena ritual. Pero las autoridades estrechaban el cerco en torno a Jesús. Los discípulos ignoraban que esta sería la última cena juntos. La cena de Pascua era una tradicional cena familiar. La nueva familia de Jesús, los discípulos, incluía también algunas seguidoras como María Magdalena. La más significativa cena de la cristiandad se inició históricamente como una celebración judía. El momento elegido. Si respetamos la forma en que han sido narrados los hechos, es inevitablemente una cena de Pascua. ¿Qué más podría ser? Claro. Y es literalmente imposible que, habiendo ido al templo y dispuesto una cena, él no la hubiese visto como lo que fue. Dentro del templo había un mercado que incluía tráfico de dinero, con mercaderes de monedas. Y también a vendedores de animales para sacrificios religiosos. El Evangelio relata que esas prácticas de tráfico comercial en la propia casa de Dios enfurecieron a Jesús. Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de palomas y les dijo, escrito está que mi casa será llamada la casa de oración, pero vosotros la habéis hecho un antro de ladrones. El disturbio causado por Jesús no pasó inadvertido. Las tropas romanas mantenían vigilado el templo desde su fortaleza cercana. Tanto soldados como sacerdotes identificaron a Jesús como el alborotador. Jesús podría haber abandonado Jerusalén sin problemas después de esa protesta pública. Sin embargo, decidió quedarse para predicar y bautizar a plena vista de las autoridades. Jerusalén estaba atiborrada de peregrinos en esa Pascua, por lo que Jesús y sus discípulos permanecieron en las afueras, en el Monte de los Olivos, al otro lado del Valle Cedrón. Byron McCain descubrió que el camino que ellos habrían hecho permanece prácticamente igual.
Esto es asombroso. El Valle Cedrón, aquí en el lado este de la ciudad vieja de Jerusalén, parece que estuviese atrapado en una suerte de cápsula del tiempo, porque a diferencia de tantos otros sectores, no fue modernizado ni se construyó sobre él. Aún se ve y se siente como debió ser en la época de Jesús. Las referencias a Jesús durante la última semana de su vida dicen que caminaba de Jerusalén al Monte de los Olivos y desde ahí de vuelta a la ciudad. Es indudable que circulaba por este camino. El Valle Cedrón estaba flanqueado por las tumbas de los más adinerados. Un recuerdo cotidiano para Jesús del abismo que separaba a ricos y pobres. Sabiendo lo que sabemos de Jesús, lo más probable es que lo haya perturbado tanta riqueza y ostentación. Jesús y los discípulos caminaban desde el Monte de los Olivos a la ciudad, pasando por el lugar en que realizaban bautismos, la alberca de Siloé. En 2004, cuando reemplazaban una cloaca urbana, trabajadores encontraron restos de la piscina. Rachel habla con el arqueólogo Romy Reich, quien fue el primero en ocuparse de este extraordinario hallazgo. Es realmente increíble. He estado muchas veces en Jerusalén y es la primera vez que veo esto. Bueno, esta es una excavación muy reciente. Data de hace pocos años y fue un descubrimiento casual. Hay que tener en cuenta que en la parte central de la alberca, en el fondo de ella, hasta donde descienden esas escalas que vemos a los lados, han crecido bastantes árboles y arbustos en la actualidad. Así que, con un poco de imaginación entenderemos que fue una alberca bastante grande, en cuyos bordes se reunían centenares de personas, quizás algunos miles de ellas con el fin de sumergirse en estas aguas. Los peregrinos solían sumergirse en la piscina en baños rituales antes de presentarse a Dios en el templo. Después de ese aseo simbólico, ascendían al templo por una larga escalera que Romy Reich todavía está excavando. ¿Puede imaginar a Jesús subiendo estos escalones? Ciertamente. Lo probable es que cruzara el Valle Cedrón y tomara el baño ritual en la alberca, para luego, como cualquier otro judío, porque recordemos que era judío, subir por los escalones hacia el templo. Jesús pasó varios días yendo y viniendo del templo. Muchedumbres se reunían ahí para oírlo predicar. Las autoridades sacerdotales estaban cada vez más molestas con su popularidad y sus críticas contra ellos. Y tenían otros motivos de preocupación. Los sacerdotes estaban a cargo de la mantención del orden en el templo. Si fallaban, los romanos podrían suspender las prácticas religiosas allí, el lugar más sagrado para el judaísmo. Con sus prédicas abiertamente antagónicas, Jesús estaba creándose dificultades. Allen Callahan analiza el efecto de la presencia de Jesús en Jerusalén con el arqueólogo Shimon Gibson, quien ha profundizado en los últimos días de Jesús. Una cena de Pascua judía, o Seder, como se denomina. El pan sin levadura y el vino son ingredientes esenciales de una seder y habrían de adquirir gran importancia en la cristiandad como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras comían, Jesús tomó el pan y tras bendecirlo lo partió y ofreció a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio las gracias y se las ofreció diciendo: Bebed de ella, todos ustedes, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La representación de esos momentos está en el corazón de la liturgia cristiana.
La tradición cristiana se ha apropiado del ritual de la cena judía, convirtiéndolo en quizás el signo más distintivo del cristianismo, que son el pan y el vino. También es un hecho de intensidad dramática. Los evangelios dicen que Jesús sabía que su tiempo se terminaba. Dijo a los discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Se lo dijo incluso a Judas. Haz prontamente lo que vas a hacer. Judas había sido sobornado por las autoridades para traicionar a Jesús esa noche. Un clásico de la traición. Es la única manera de atrapar a los subversivos con éxito. Siempre ha ocurrido así. La autoridad no se les deja caer. No son capturados, son entregados. Alguien los traiciona. Los otros discípulos no comprendieron el significado de lo que Jesús les decía. Después de la cena, todos juntos deben haber caminado por el Valle Cedrón hacia donde albergaban, en el Monte de los Olivos. Este era el momento que las autoridades habían estado esperando. Jesús lejos del templo, lejos de la muchedumbre, en medio de la oscuridad de la noche. Lo que sucedió después ha sido tradicionalmente localizado en el llamado Jardín de Getsemaní. Byron habla con la historiadora Joan Taylor en el sitio que visitó.